Ella era una maestra inocente, pero su vida dio un giro brutal cuando los agentes de policía la arrestaron injustamente ignorando sus gritos de justicia. Mira cómo se desarrolla esta impactante historia que revela la escalofriante realidad del prejuicio racial y una lucha por la verdad. ¿Encontrará una manera de demostrar su inocencia contra un sistema que se niega a escuchar? Quédate hasta el final, no creerás lo que sucede después. Asegúrate de darle me gusta a este video. Suscríbete para ver más historias reales y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo ayuda a mantener viva la lucha por la justicia. Era una tarde típica de martes cuando Clara Lewis, una maestra negra dedicada y respetada en su comunidad, terminó su día en la escuela. Sonrió a sus estudiantes recordándoles que terminaran sus tareas de lectura y los despidió con la mano cuando salieron del aula. Su corazón se llenó de orgullo. Amaba su trabajo guiando mentes jóvenes y siendo una fuerza positiva en sus vidas. Recogió sus cosas, cerró su aula y se dirigió al estacionamiento lista para regresar a casa para un merecido descanso, pero el día de Clara estaba a punto de tomar un giro oscuro repentino cuando cruzó el estacionamiento de la escuela, notó que un auto de policía disminuía la velocidad. Cerca de ella no pensó nada al principio, tal vez los oficiales simplemente estaban patrullando el área como solían hacer, pero cuando el auto se detuvo justo a su lado y dos oficiales, uno alto y musculoso, el otro más bajo con una expresión severa, salieron, Clara sintió un nudo de ansiedad formándose en su estómago. Disculpe, señora, tenemos que hacerle algunas preguntas, dijo el oficial más alto. Su tono fue curt. Clara, aunque confundida, asintió cortésmente. Por supuesto, oficial, ¿pasa algo?, preguntó. Mirando entre los dos hombres, los ojos del oficial más bajo se entrecerraron mientras estudiaba su rostro, luego sacó una fotografía de su bolsillo. Coincide con la descripción de un sospechoso en un robo que tuvo lugar hoy temprano, tenemos que llevarte para interrogarte. La confusión de Clara se convirtió en conmoción. Debe haber algún error, tartamudeó, he estado en la escuela todo el día, soy maestra, aquí puedes preguntarle a cualquiera menos a los oficiales. La interrumpió el más alto, la agarró del brazo con una fuerza que la hizo saber, no estamos preguntando, vienes con nosotros, dijo. Su agarre se apretó. Clara trató de alejarse, pero su agarre solo se hizo más firme, y el oficial más bajo se acercó. Su expresión se endureció. Por favor, tienes que escuchar, no he hecho nada malo, tengo una coartada. La voz de Clara tembló, pero trató de mantener la calma con la esperanza de razonar con ellos. Las cámaras de seguridad de la escuela podrían confirmar fácilmente su paradero, pero rápidamente se hizo evidente que los oficiales no estaban interesados en escuchar su versión. El oficial más bajo la empujó contra el costado del auto de policía, torciendo su brazo detrás de su espalda. El dolor atravesó el hombro de Clara y gritó. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación. Estos hombres la estaban tratando como a una criminal y no les importaban sus súplicas de inocencia. Deja de resistirte. El oficial ladró, aunque Clara no se resistía en absoluto. Estaba demasiado aturdida, demasiado asustada. Sus rodillas se doblaron cuando la obligaron al suelo, presionando su cara contra el pavimento áspero. Podía escuchar el leve sonido de un auto que pasaba y rezó en silencio para que alguien notara lo que estaba sucediendo desde el otro lado de la calle. Una de las vecinas de Clara, la señorita Ramírez, acababa de estacionar su auto y vio la escena que se desarrollaba. Rápidamente sacó su teléfono y comenzó a grabar, sus manos temblando mientras veía al oficial esposar a Clara, tratando ella con una agresión innecesaria. Por favor, no he hecho nada malo. La voz de Clara se quebró cuando las esposas se clavaron en sus muñecas. Los oficiales la ignoraron, tirándola bruscamente de sus pies y empujándola al asiento trasero de su auto mientras la puerta se cerraba de golpe. El corazón de Clara latía con fuerza en su pecho. Nunca se había sentido tan humillada, tan impotente. Dentro del auto de policía, Clara trató de recuperar el aliento. Su mente se marchitó mientras pensaba en sus estudiantes, su familia y la vida que había construido. ¿Cómo podía estar pasando esto? Ella era inocente, tenía que haber una manera de probarlo, pero la comprensión de que a los oficiales no les importaba la verdad la carcomía, un miedo frío instalándose en la boca de su estómago mientras el auto se alejaba a toda velocidad de la escuela. Clara vio a la señora Ramírez todavía de pie con su teléfono, una mirada de determinación en su rostro. Clara no sabía si ese video haría una diferencia, pero era el único rayo de esperanza que tenía. Cerró los ojos tratando de aferrarse a esa esperanza, incluso cuando el miedo y la incertidumbre amenazaron con abrumarla. El auto de policía giró en una calle lateral y Clara supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El auto de policía se detuvo en la comisaría y el corazón de Clara latía con fuerza cuando los oficiales la sacaron de sus agarres lastimándole los brazos. Trató de mantener la compostura para recordarse a sí misma que era inocente, que esta pesadilla terminaría pronto, pero mientras la guiaban por los pasillos fríos e iluminados con fluorescentes de la estación de policía, la realidad la golpeó como una ola. Esto no iba a terminar rápidamente, y no iba a ser justo. Los oficiales la empujaron a una pequeña sala
De interrogatorio vacía a excepción de una mesa, dos sillas y una luz zumbante en lo alto, Clara trató de contener el miedo que se apoderó de ella, pero el trato rudo, las miradas hostiles, todo en este lugar la hacía sentir como si la estuvieran tragando entera. Quería hablar para suplicar su caso de nuevo, pero los oficiales no le dieron una oportunidad. Espera aquí. El oficial más bajo chasqueó su voz como el hielo, cerró la puerta detrás de él, dejando a Clara sola en el silencio. Respiró temblorosamente y miró alrededor de la habitación. Sus muñecas todavía le dolían por las dos esposas apretadas, su mente violada, repitiendo los eventos una y otra vez. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué no la habían escuchado? Los minutos se convirtieron en horas y Clara permaneció atrapada en esa habitación, el peso de su predicamento presionándola. En algún momento escuchó un leve golpe contra la pared, seguido de voces apagadas. Se esforzó por escuchar, pero no pudo distinguir ninguna palabra. La ansiedad la carcomía. ¿Planeaban acusarla sin siquiera escuchar su versión de la historia? Finalmente la puerta se abrió y entraron dos oficiales diferentes, uno con un archivo, el otro con una expresión pétrea, que no traicionaba simpatía. Se sentaron frente a ella sin ofrecer ni siquiera un saludo. Clara, Luis, ¿es correcto? El oficial con el archivo finalmente habló mirándola por encima de sus gafas. Clara asintió tratando de mantener su voz firme. Sí. Pero esto es un malentendido. He estado en la escuela todo el día, puedes ver las imágenes de seguridad. Hablar con el personal. El oficial levantó una mano silenciándola. No estamos aquí para discutir eso, tenemos evidencia que te vincula con el robo. Hoy temprano la boca de Clara se secó. ¿Qué evidencia? No hice nada, por favor, tienes que creerme. Pero los oficiales no respondieron. Salieron de la habitación tan repentinamente como habían entrado, dejando a Clara sola otra vez. Su mente daba vueltas con frustración y confusión, podía sentir el pánico aumentando en su pecho. No estaban interesados en la verdad, solo querían cerrar su caso. Horas después, cuando finalmente la sacaron de la sala de interrogatorios, Clara esperaba que significara que estaban listos para liberarla. En cambio, la arrastraron a través de otro par de puertas y dentro de una celda de detención. Una habitación fría sin ventanas, con barras de acero y un banco de concreto. Tropezó cuando la empujaron, sus rodillas golpeando el piso duro. La puerta se cerró detrás de ella, el eco llenó el pequeño espacio. Se puso de pie lentamente, presionando sus manos contra los barrotes, mirando a los oficiales afuera. Por favor, necesito hacer una llamada telefónica, tengo derecho a hablar con un abogado, gritó tratando de mantener su voz firme. Pero los oficiales apenas miraron en su dirección. Cálmate, recibirás tu llamada cuando estemos listos. Uno de ellos respondió con un rayo de esperanza. No sabía cuántas personas se habían reunido, pero saber que no la habían olvidado le dio la fuerza para seguir adelante. Caminó por la pequeña celda tratando de mantener sus pensamientos enfocados en la esperanza de que su hermana y los demás pudieran romper el muro de indiferencia que enfrentó afuera de la protesta. Aumentó, más gente se unió a medida que avanzaba el día, portando carteles cantando por la liberación de Clara. Exigieron transparencia y responsabilidad del Departamento de Policía, planteando preguntas sobre por qué había sido detenida sin acceso a un abogado o su familia. Las estaciones de noticias locales recogieron la historia, amplificando las voces de quienes exigían respuestas, pero dentro de la estación de policía, las tensiones eran altas. El jefe de policía, un hombre llamado Morrison, con reputación de ser rígido y de libro, observó las protestas desde la ventana de su oficina. Su rostro era una máscara de frustración. Se volvió hacia los dos oficiales que habían traído a Clara, sus expresiones inquietas. Esto se está saliendo a la luz. OF Control. Morrison espetó su voz, apenas conteniendo su ira. Tenemos que adelantarnos a esto antes de que se convierta en un problema mayor. No me importa cómo lo hagas, desacredita ese video, encuentra algo sobre ella, pero haz que desaparezca. El oficial más alto, todavía a la defensiva sobre el arresto, miró a su compañero. Señor, ella insiste en que tiene una coartada y está ese video circulando. Tal ¿Ves? No deberíamos. Morrison interrumpió, su tono final. No estamos admitiendo un error, tenemos suficiente en nuestro plato con esta comunidad, y si retrocedemos ahora parecerá que no podemos hacer nuestro trabajo. Deshazte de la evidencia, o encuentra una manera de darle vueltas, pero no dejes que esto nos haga parecer débiles. Los oficiales intercambiaron miradas, pero asintieron. Saliendo de la oficina de Morrison, con tensión colgando entre ellos, sabían que el arresto era inestable, mejor, pero sus carreras y reputaciones estaban en juego, y Morrison había dejado en claro que no estaba dispuesto a tolerar ninguna disidencia. Mientras tanto, los esfuerzos de Daniel por hablar con Clara, o incluso confirmar su condición, seguían siendo bloqueados. Caminaba de un lado a otro, fuera de la estación, sintiéndose impotente y furiosa. Cuando trató de mostrar el video a los oficiales en la recepción, lo descartaron alegando que fue sacado de contexto y que su hermana se resistía al arresto. Ella no se resistía. Mira el metraje. La voz de Daniel se quebró cuando levantó su teléfono, pero el oficial apenas lo miró antes de darle la espalda. Frustrado, se unió a la protesta nuevamente, compartiendo el video en todas las plataformas que se le ocurrieron, con la esperanza de que más ojos en la situación obligaran a la policía a actuar, y funcionó. La protesta se hizo más fuerte, atrayendo a activistas locales que habían visto suficiente de las injusticias en su comunidad. Se unieron en torno a la historia de Clara y señalaron el patrón de casos similares en los que la policía había atacado y maltratado a personas negras. Exigieron ver las imágenes de las cámaras corporales que se suponía que debían usar los oficiales.
Pero cada solicitud fue respondida con excusas, problemas técnicos, archivos faltantes o simples negativas. De regreso en su celda, Clara podía sentir el peso de las horas presionándola, no había comido desde que llegó y el estrés y el frío se habían asentado profundamente en sus huesos, su cuerpo le dolía por el trato duro y sus muñecas palpitaban donde las esposas la habían cortado. Pero ella siguió moviéndose obligándose a mantenerse despierta para aguantar. De repente la puerta del área de detención se abrió y aparecieron dos oficiales, uno con una bandeja con un sándwich seco y una botella de agua. Clara avanzó, pero el oficial más bajo la bloqueó, una expresión de suficiencia en su rostro. ¿Crees que eres especial por el ruido que hacen tus amigos afuera?, se burló. Se aburrirán pronto, y todavía estarás aquí. Clara se contuvo replicar sabiendo que discutir solo empeoraría las cosas. Tomó la comida, sus manos temblaban mientras desenvolvía el sándwich, apenas lo probó mientras lo obligaba a tragar, pero necesitaba la fuerza. Esto aún no había terminado, podía sentirlo en la forma en que la voz del oficial vacilaba debajo de su burla, el ligero borde de duda. Tenía miedo, incluso si no lo admitiera fuera de la comunidad, continuó Raleigh. Un periodista local, que había visto el video, tomó la historia exponiendo las consistencias inconsistentes en la narrativa del departamento de policía, y cuestionando por qué a Clara se le habían negado los derechos básicos. El hashtag Justicia para Clara comenzó a ser tendencia, atrayendo más atención a la injusticia. Después de su arresto dentro del recinto, el jefe Morrison se puso cada vez más tenso, convocó una reunión de emergencia con su equipo y les ordenó preparar una declaración que culpara a Clara, sugiriendo que tenía antecedentes de comportamiento problemático, pero uno de los oficiales más jóvenes, nuevo en el dudó. Señor, no creo que esta sea la manera correcta de manejar esto, dijo, con cautela, vamos a tener serios problemas si esto sale a la luz y... Está claro que no era ella. Morrison lo interrumpió bruscamente, haz tu trabajo o encuentra otro, protegemos a los nuestros. El oficial más joven se quedó en silencio, pero la duda había comenzado a filtrarse en el departamento a medida que aumentaba la tensión afuera, se estaban formando grietas en el interior. Clara aún no lo sabía, pero su caso se estaba convirtiendo en una batalla no solo por su propia libertad, sino por la conciencia de la comunidad. Y el departamento de policía, que le había fallado, presionó sus manos contra las frías paredes de su celda escuchando los débiles ecos de las protestas afuera, y susurró para sí misma una promesa: no dejaré que me rompan el día del juicio. Llegó como una tormenta con tensión crepitando en el aire cuando Clara fue conducida a la sala del tribunal. Sus muñecas todavía estaban magulladas por las esposas, pero su espíritu permaneció intacto mientras tomaba asiento junto a su abogado. Escaneó la habitación y vio a su familia y a los miembros de la comunidad que habían venido a apoyarla. Su presencia fue un salvavidas, un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Al otro lado del pasillo, el fiscal estaba de pie con una pila de archivos, una sonrisa burlona jugando en las comisuras de su boca. Habló con confianza dirigiéndose al juez y al jurado como si la culpabilidad de Clara fuera una conclusión inevitable. La evidencia es clara. Comenzó a lanzar una mirada en dirección a Clara que goteaba desde en la señorita Lewis, se ajusta a la descripción proporcionada por los testigos en la escena del robo. A pesar de sus afirmaciones de inocencia, tenemos razones para creer que estuvo involucrada. El abogado de Clara, un hombre de mediana edad llamado señor Hawkins, se puso de pie, su expresión era tranquila pero decidida. Su señoría, mi cliente tiene una coartada sólida, argumentó con voz firme. Ella estuvo en la escuela todo el día, como lo demuestra el testimonio de sus colegas y las imágenes de seguridad que hemos presentado como evidencia. Este arresto fue un error y la fiscalía lo sabe. El juez, una mujer de rostro severo y cabello plateado, asintió, pero su expresión permaneció neutral. Continúe, señor Hawkins, pero sea breve, instruyó. Su tono no revelaba ningún indicio de simpatía. Clara apretó las manos en su regazo tratando de mantener la calma mientras se desarrollaba el ida y vuelta entre los abogados. Cuando la fiscalía comenzó a llamar a sus testigos, la esperanza de Clara vaciló. El primer testigo, un oficial de policía que había estado en la escena de su arresto, pintó una imagen de un sospechoso no cooperativo que coincidía con la descripción de un criminal peligroso. Evitó mirar directamente a Clara mientras hablaba, sus palabras ensayadas y frías. El fiscal asintió con aprobación inclinándose hacia la narrativa de Clara como una sospechosa que había dificultado el trabajo del oficial. Cuando fue el turno del señor Hawkins, interrogó al oficial presionándolo sobre la falta de imágenes de la cámara corporal. ¿Me está diciendo que los dispositivos de cámaras corporales que deben estar operativos en todo momento durante un arresto no funcionaron correctamente durante este incidente?, preguntó con las cejas levantadas. El oficial se movió, incómodo, pero se mantuvo firme en su historia. Es correcto, las imágenes estaban corruptas. El oficial respondió, su mirada se dirigió al fiscal en busca de tranquilidad. El señor Hawkins no se desanimó y, sin embargo, las imágenes de las cámaras de vigilancia cercanas muestran a mi cliente llegando a la escuela esa mañana y permaneciendo allí hasta que fue detenida. ¿Cómo concilia eso con sus acusaciones?
El rostro del oficial se refinó pero no respondió directamente. Hawkins dejó que el silencio perdurara, permitiendo que el jurado absorbiera la implicación de que el caso de la policía estaba lleno de agujeros. Clara lo miró con un rayo de esperanza, pero sabía que no era suficiente. El sistema no estaba diseñado para admitir sus propios fallos. A medida que avanzaba el juicio se hizo evidente que la fiscalía no tenía pruebas sólidas. Se basaron en gran medida en los testimonios de testigos de personas que afirman haber visto a Clara cerca de la escena del robo, a pesar del hecho que sus descripciones variaban enormemente y se contradecían entre sí. Pero el fiscal jugó con cada inconsistencia en la historia de Clara, pintándola como una mentirosa. Al final del día Clara se sintió agotada. Su esperanza vaciló cuando se dio cuenta de que el jurado aún podría creer la narrativa de la fiscalía, a pesar de la falta de evidencia. Y luego, justo cuando parecía que la marea podría volverse en su contra, el señor Hawkins llamó a su testigo final. Una sorpresa para todos en la sala del tribunal. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron y una mujer joven entró. Sus manos temblaban mientras agarraba una pequeña carpeta. Su mirada se movía nerviosamente alrededor. El corazón de Clara dio un vuelco cuando reconoció a su Emma, una ex estudiante que siempre había sido tranquila y tímida. No tenía idea de lo que Emma estaba haciendo aquí, pero una leve esperanza se agitó dentro de ella. El señor Hawkins llevó a Emma al estrado. Su voz gentil: Emma, ¿puedes por favor decir tu nombre para la corte? La voz de Emma era apenas un susurro, pero habló claramente. Mi nombre es Emma Ramírez. El fiscal se burló reclinándose en su silla como si este nuevo testigo fuera una broma. ¿Qué podría saber ella sobre el caso?, murmuró en voz baja, pero el juez hizo una seña de silencio. El señor Hawkins se volvió hacia Emma. Emma, ¿vives cerca de la escuela, correcto? ¿Y estabas afuera el día que arrestaron a la señorita Lewis? Emma asintió agarrando la carpeta con más fuerza. Sí. Vi venir a la policía y grabé lo que pasó desde mi teléfono. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. El fiscal se levantó de su asiento. Objeción, su señoría, esta evidencia es nueva y debería haberse presentado antes, pero el juez lo despidió con un gesto. Permitiré que proceda, señor Hawkins. Las manos de Emma temblaron cuando abrió la carpeta y le entregó una unidad USB al señor Hawkins. La insertó en una computadora portátil conectada a la pantalla de la sala del tribunal, y el video comenzó a reproducirse en una pantalla grande. Clara vio cómo se le cortaba la respiración en la garganta cuando las imágenes la mostraban siendo empujada contra el auto. Sus súplicas de comprensión y la fría indiferencia del oficial. El audio captó cada palabra, cada negación de sus derechos, cada súplica de ayuda. La sala del tribunal cayó en un silencio tenso cuando el video terminó. El señor Hawkins se volvió hacia el jurado. Este video muestra claramente la fuerza excesiva utilizada contra la señorita Lewis, a pesar de su cumplimiento. Contradice por completo la narrativa de la fiscalía y plantea una pregunta crítica. ¿Por qué la policía decidió ignorar esta evidencia? Clara observó cómo cambiaban las expresiones de los jurados. Algunos lucían incómodos, otros abiertamente enojados. La sonrisa confiada del fiscal había desaparecido, reemplazada por una mirada de frustración mientras luchaba por recuperar el control, pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. La juez se aclaró la garganta. Su rostro era ilegible. El jurado tomará en consideración esta nueva evidencia, anunció su tono serio. El tribunal se aplazó por hoy cuando la sala comenzó a vaciarse. Clara se volvió hacia Emma, que había bajado del estrado. Sus manos todavía temblaban. Gracias. Clara susurró. Su voz estaba cargada de emoción. Emma asintió con la cabeza, lágrimas brillando en sus ojos. Creíste en mí una vez, señorita Lewis, era hora de que alguien creyera en ti, respondió suavemente antes de salir corriendo de la sala del tribunal. Clara sintió una oleada de gratitud y alivio, pero ella sabía que la lucha no había terminado. El juicio había tomado un giro dramático, pero todavía había mucho en juego. Tenía que aguantar un poco más para mantenerse fuerte por sí misma, por su familia y por la comunidad que se había unido a su alrededor. Cuando las puertas de la sala del tribunal se cerraron detrás de ella, Clara sabía que la verdad finalmente estaba comenzando a salir a la superficie, pero también entendió que los poderes a los que se enfrentaba no se rendirían sin luchar, y mientras se preparaba para el día siguiente en la corte, decidió enfrentar lo que viniera con la cabeza en alto. Al día siguiente en la corte, la tensión era palpable. El video que Emma había presentado había cambiado la atmósfera en la sala del tribunal, pero Clara sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Tomó asiento al lado del señor Hawkins, sus manos agarrando el borde de la mesa, sus ojos escaneando los rostros del jurado en busca de cualquier señal de sus pensamientos. Su familia se sentó detrás de ella, su presencia de constante tranquilidad en medio de la tormenta. La fiscalía parecía nerviosa, pero el fiscal no estaba listo para rendirse. Se levantó de su silla con renovada determinación y se dirigió al jurado con un fervor que rayaba en la desesperación. Damas y caballeros, aunque el video puede parecer condenatorio,
No olvide la evidencia inicial y los testimonios. La señorita Lewis coincide con la descripción proporcionada por múltiples testigos en la escena del robo. No se puede permitir que una pieza de metraje eclipse los hechos. El señor Hawkins Rose, inmediatamente después de girarse para enfrentar al jurado con una expresión tranquila y mesurada. ¿Qué hechos?, preguntó. Su voz se transmitió por la sala del tribunal. El único elemento consistente en el caso de la fiscalía es su deseo de ver a la señorita Lewis tras las rejas. A pesar de su clara coartada y la falta de evidencia creíble, el video muestra lo que realmente sucedió. Una mujer inocente, siendo tratada como una criminal simplemente porque era conveniente culparla. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asimilaran antes de continuar. Si justicia significa cualquier cosa en esta sala del tribunal, debe significar responsabilizar a los que están en el poder cuando abusan de él. Debe significar devolverle la vida a una mujer inocente. Finalmente la puerta de la sala del jurado se abrió y los jurados volvieron a entrar. Clara se quedó sin aliento cuando el fiscal puso un trozo de papel en sus manos. El juez le pidió que leyera el veredicto y toda la sala del tribunal pareció contener la respiración. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Clara Lewis no culpable de todos los cargos. Las palabras resonaron en la mente de Clara sin asimilarse. Al principio sintió al señor Hawkins agarrar su hombro, su voz rompiendo la neblina. Eres libre, Clara. Se acabó. Las piernas de Clara casi cedieron bajo ella mientras el alivio la invadía y las lágrimas llenaban sus ojos. Se giró para ver a su familia corriendo hacia ella, sus rostros iluminados de alegría. Daniel envolvió sus brazos alrededor de Clara abrazándola fuerte como si pudiera desaparecer si la soltaba. Clara se aferró a su hermana sintiendo el calor de su familia rodeándola, sosteniéndola, pero la celebración duró poco. Cuando Clara abrazó a su familia, vislumbró el rostro del fiscal oscurecido por la frustración. En el frío Stony expresión del jefe Morrison, estaba de pie cerca de la parte de atrás de la sala del tribunal, brazos cruzados, sus ojos clavados en Clara con una mirada que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Clara sabía que para algunas personas su inocencia no importaba, la verían culpable simplemente por quién era y no la perdonarían por ganar. El juez le dio al jurado sus instrucciones finales antes de despedirlos para deliberar. Clara los vio salir de la sala con el corazón en la garganta. Sabía que su decisión daría forma al resto de su vida, si podía regresar con sus estudiantes, su familia y su comunidad, o si enfrentaría las consecuencias de un sistema que se negaba a admitir sus errores. Las horas pasaron en un silencio agonizante. Los pensamientos de Clara se desviaron hacia las protestas afuera, las personas que habían marcado arqueadas por su libertad en los rostros de sus estudiantes, que probablemente ya habían visto el video. Se preguntó si entendían lo que estaba sucediendo, si se daban cuenta de que su maestra estaba luchando por su vida en esta fría y estéril habitación. Finalmente la puerta de la sala del jurado se abrió y los jurados regresaron a la sala. El aliento de Clara se contuvo cuando el jurado se puso de pie, un trozo de papel en sus manos. El juez le pidió que leyó el veredicto y toda la sala del tribunal pareció contener la respiración. Nosotros, el jurado, encontramos que defendimos a Clara Lewis, no culpable de todos los cargos. Las palabras resonaron en la mente de Clara sin asimilarse. Al principio sintió que el señor Hawkins le agarraba el hombro. Su voz rompía la neblina. Eres libre, Clara. Se acabó. Las piernas de Clara casi cedieron debajo de ella cuando el alivio la invadió y las lágrimas llenaron sus ojos. Se giró para ver a su familia corriendo hacia ella. Sus rostros se iluminaron de alegría. Daniel envolvió a Clara con sus brazos, abrazándola con fuerza como si pudiera desaparecer si la soltaba. Clara se aferró a su hermana sintiendo el calor de su familia rodeándola, sosteniéndola, pero la celebración duró poco. Cuando Clara abrazó a su familia, vislumbró el rostro del fiscal, oscuro por la frustración, y la expresión fría y pétrea del jefe Morrison. Estaba de pie cerca de la parte de atrás de la sala del tribunal, con los brazos cruzados, sus ojos clavados en Clara con una mirada que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Clara sabía que para algunas personas su inocencia no importaba, la verían como culpable simplemente por quién era y no la perdonarían por ganar fuera. El Palacio de Justicia. Una multitud se había reunido esperando noticias del veredicto. Cuando Clara salió con su familia se escuchó una ovación, y se encontró rodeada de amigos, vecinos y extraños que habían venido a apoyarla. Los reporteros empujaron micrófonos hacia ella preguntándole cómo se sentía, qué planeaba hacer a continuación, pero los pensamientos de Clara estaban borrosos. Se volvió hacia el señor Hawkins, quien le dio un asentimiento tranquilizador, y luego se enfrentó a la multitud. Su voz tembló al principio, pero encontró su fuerza en sus rostros expectantes. Gracias, comenzó. Su voz se hizo más firme con cada palabra. Gracias por creer en mí. Cuando el sistema falló, esta lucha no se trata solo de mí, se trata de cada persona que ha sido tratada injustamente, que ha sido juzgada por el color de su piel, en lugar del contenido de su carácter. Hoy ganamos una batalla, pero la guerra no ha terminado. La multitud estalló en aplausos y Clara sintió una ola de emoción que la invadió, alivio, gratitud y una feroz determinación de asegurarse de que nadie más pasara por lo que ella había soportado. Pero mientras miraba los rostros, también vio las cámaras capturando cada momento, y supo que la lucha por la
Justicia tendría consecuencias para ella y para la comunidad en las siguientes semanas mientras la ciudad lidiaba con las consecuencias del juicio. Clara intentó volver a su vida normal, volvió a dar clases, encontró consuelo en la rutina del aula, los rostros familiares de sus estudiantes, pero las cosas no eran iguales. Notó los susurros, las miradas cansadas de los que habían visto la cobertura de los medios, el resentimiento persistente de los que pensaban que se había salido con la suya. Una tarde encontró un volante en su buzón, una amenaza anónima que le decía que cuidara sus espaldas, lo arrugó negándose a dejar que el miedo se apoderara de ella, pero mantuvo la vista más de cerca de sus alrededores, sabiendo que la sombra del juicio la seguiría durante mucho tiempo, pero Clara también vio el poder del movimiento que había surgido en torno a su caso. Las protestas habían provocado conversaciones que hacía tiempo que debían haberse producido, obligando al departamento de policía a revisar sus políticas y conduciendo a una investigación interna sobre el manejo del arresto por parte del jefe Morrison. Algunos oficiales renunciaron y otros enfrentaron acciones disciplinarias. No fue el cambio radical que la comunidad había esperado, pero fue un comienzo, una grieta en los cimientos de un sistema que parecía inquebrantable. Una tarde Clara se sentó en los escalones de su casa viendo el sol ponerse bajo el horizonte. Daniel se unió a ella y se sentaron en silencio por un rato escuchando los sonidos distantes de la ciudad. ¿Crees que las cosas realmente cambiarán alguna vez, Daniel?, preguntó con voz suave. Clara pensó en todo lo que habían pasado, el dolor y las victorias, las personas que la habían apoyado y los que se habían alejado. Pensó en los estudiantes que le preguntaron cómo se sentía sobre lo que pasó, buscando respuestas que no siempre tenía. Creo que el cambio es lento, Clara respondió con la mirada fija en la luz que se desvanecía, pero mientras haya gente dispuesta a luchar porque se mantenga en pie, incluso cuando es difícil, entonces creo que hay esperanza. Daniel se acercó tomando la mano de Clara y se sentaron juntos mientras las luces de la ciudad parpadeaban una por una. Clara sabía que habría más batallas por delante, más luchas, más momentos en los que sentiría que el mundo estaba en su contra, pero también sabía que se había enfrentado a lo peor y había sobrevivido, y mientras hubiera otros que creyeran en la justicia, en el poder de una comunidad que se negaba a ser silenciada, sabía que podían seguir adelante. Respiró profundamente sintiendo el peso de todo lo que había sucedido y la libertad que venía con saber que se había enfrentado a la oscuridad y había encontrado su camino de regreso a la luz en un mundo donde la injusticia a menudo prevalece. Historias como esta nos recuerdan que el cambio es posible cuando nos mantenemos unidos. Se necesita coraje para luchar contra las probabilidades, pero cada voz cuenta en la batalla por un futuro mejor. Si esta historia te conmovió, no dejes que termine aquí, haz que tu voz se escuche. Comparte este video, deja un comentario con tus pensamientos y presiona el botón de suscripción para apoyar más historias que importan. Juntos podemos arrojar luz sobre la verdad y luchar por un mundo donde la justicia no sea solo una palabra, sino una realidad para todos.